Hola, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, lunes 7 de julio del año 2025, y presento un nuevo espacio dentro de nuestro programa Aliaga Pesan Report, que es la columna de Alejandro Abadía. Alejandro Abadía es un joven estudiante graduado de periodismo, que nos va a empezar a hacer llegar su columna y nosotros la iremos presentando aquí periódicamente. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, maleconazo. Mientras la dama duerme, la oportunidad de enfrentarte a tus demonios, de mirar al pasado cercano, ese pasado que se nos oculta diariamente en los medios de comunicación, de los duros años 90. Estamos hablando de la masacre de Cojima, en la revuelta de Regla. Estamos hablando del hundimiento del remolcador 13 de marzo, del maleconazo, del derribo de los aviones hermanos al rescate y también de Concilio Cubano, ese hito de la lucha por la libertad dentro de Cuba. Maleconazo, publicado por Ilíada Ediciones y que está ahora mismo en las cuentas de Amazon. Usted lo puede adquirir. Maleconazo, mientras la dama duerme, es una oportunidad de enfrentarse a nuestros demonios. Pero vamos por parte y comienzo con la columna del colega Alejandro Abadía. Dice Alejandro Abadía: Cuba se ha convertido en un lugar donde el milagro cotidiano consiste en conseguir leche para un anciano, insulina para un diabético, papel higiénico para una familia de 5. Es difícil explicarle a alguien fuera de la isla cómo puede ser tan complicado lo que en cualquier otro rincón del mundo, por más golpeado que esté, sigue siendo elemental. Y sin embargo, esa es la paradoja cubana. Una nación que se construyó bajo la promesa de la dignidad plena del ser humano y que hoy ve esa dignidad triturada en las filas eternas, los apagones, los salarios que no alcanzan ni para comprar jabón. Más de 500.000 de cubanos han salido del país en los últimos 3 años. Una cifra que no solo revela una crisis migratoria, sino un desgarro generacional. Se van los que debieran quedarse, se van los que saben reparar computadoras, los que saben programar, los que quieren hacer cine, los que quieren crear hijos sin miedo. Se va el talento, la sangre joven, la energía. Queda una población envejecida, enferma, agotada por décadas de espera. ¿Y qué se encuentra quien decide partir? ¿Libertad? ¿Prosperidad? A veces sí, a veces también. Pero aun cuando el futuro en otro país sea incierto, pesa menos que la certeza opresiva de lo que se queda atrás. Cuba ya no expulsa solo por ideología o persecución, expulsa por desesperanza. La patria se volvió una sala de espera sin puertas. En el discurso oficial, Cuba resiste el embargo, resiste al imperialismo, a las campañas mediáticas, pero cada vez más ese relato suena como una radio sintonizada en una frecuencia muerta. Porque el enemigo no está allá, sino acá. Es interno. Es el desinterés, la corrupción, la falta de imaginación. Es un Estado que no protege, sino que regula, vigila, reprime. Que convoca al sacrificio sin ofrecer nada a cambio, salvo consignas y aniversarios. La represión, antes puntual y quirúrgica, se ha vuelto torpe, masiva, desesperada. Las manifestaciones del 11 de julio del 2021 marcaron un antes y un después. Cuba entera gritó en las calles lo que durante años solo se susurraba en las cocinas: que esto no funciona, que ya no, que basta. La respuesta fue cárcel, juicios express, condenas desproporcionadas y un silencio posterior que no es aceptación sino miedo. Pero incluso el miedo se desgasta cuando se vuelve cotidiano. Y el silencio, lejos de ser consentimiento, es a veces solo una pausa antes del próximo estallido. Resistir ha sido durante demasiado tiempo el verbo principal del pueblo cubano. Resistir sin comida, resistir sin luz, resistir sin expectativa, pero el cuerpo como el alma se cansa. Y Cuba está agotada. No se trata ya de ideología, ni de izquierdas o derechas. Se trata de algo más elemental. La dignidad de vivir sin pedir permiso para respirar, sin depender del valor de una libreta de racionamiento o de un funcionario con uniforme. La Cuba real no es la de los discursos ni la de las estadísticas. Es la del médico que hace guardias interminables y luego vende café en la calle para sobrevivir.
es la de la madre que cambia su cuerpo por un pasaporte, es la del adolescente que sueña con ser youtuber o músico repartero porque no ve otra forma de escapar, es la del abuelo que habla solo en el parque porque todos sus hijos están fuera y no volverán. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse esta agonía? ¿Hasta cuándo una nación puede sobrevivir en modo de subsistencia perpetua? La economía no mejora, la represión no cesa, la fuga no se detiene. El modelo cubano, fundado sobre la promesa de justicia social y dignidad, se ha convertido en una maquinaria de control anacrónica y oxidada que ni garantiza justicia ni respeta la dignidad. Cuba no necesita reformas cosméticas, sino una transformación profunda que reconozca la pluralidad, que permita el disenso, que se abra la economía sin miedo al futuro. Pero tal vez lo más urgente no es político ni económico, sino simbólico. Cuba necesita volver a imaginarse, necesita un relato nuevo que no nazca de la imposición ideológica, sino de la vida cotidiana de su gente. Su relato donde quepan todos, los que se fueron, los que quieren volver, los que nunca se irán. Un relato donde no se castiga la crítica ni se celebre la sumisión, porque un país sin relato, sin sueño compartido, no es una nación. Es apenas un territorio donde se sobrevive. Es hora de mirar a Cuba no como un museo de revoluciones pasadas, ni como una postal exótica para el turismo sentimental. Es hora de mirarla como lo que es, una nación que sangra en silencio, que necesita justicia, pan, libertad y futuro. No bastan las condenas al embargo ni los discursos de barricada. Cuba necesita puentes, no trincheras. Necesita más escucha, menos adoctrinamiento, más manos tendidas y menos puños cerrados. Hasta aquí la columna de el colega Alejandro Abadía. Y les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report de La Habana. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.